Porque en Jueces, capítulo 6, desde el 11 en adelante, relata la historia cuando Gedeón, después de ser llamado por el Señor, pidió 2 veces una señal. Primero con el vellón, que solo el vellón estuviera mojado, con el rocío de la noche y la tierra seca. Y luego exactamente al revés. Y Dios le dio a Gedeón las 2 señales. Y nunca dice la Biblia que Dios lo probó ni lo tentó. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se la dio a Gedeón? Porque cuando Gedeón pidió esas señales, no las pidió para cumplir sus propósitos. No las pidió para llevar adelante sus planes, sus proyectos, sus metas y sus sueños. Gedeón lo quería y le dijo, Señor, si yo voy a hacer en verdad lo que tú dijiste que voy a hacer, entonces dame la señal de que eso es así. Y yo bajo y lo hago, aunque sea una locura. Y ciertamente era una locura hacer lo que debía hacer. Dios no se enojó con Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón lo único que quería era ajustarse al propósito de Dios. Quiero que entienda esto, por favor. Cuando miré a Gedeón, inmediatamente cuando vi cómo Dios llamó a Gedeón, también me acordé de José. ¿Por qué? Porque cuando el ángel vino a Gedeón, ¿sabe dónde estaba Gedeón? Escondido, cuidando la comida para que el enemigo no se la robara. La verdad le digo esto, ¿no? Qué horrible momento para que un ángel venga a hablarme. Me gustaría que fuera en el living de mi casa, cuando estoy mejor vestido, o probablemente cuando estamos compartiendo una cena donde hay bastante alimento, ¿no? Pero el ángel del Señor se le ocurre venir cuando Gedeón está en una situación humillante. ¿Y José? ¿Cuándo Dios mandó a liberar a José? Cuando estaba en una situación humillante, encerrado en una cárcel y preso por algo que nunca había hecho. La pregunta es, ¿por qué Dios esperó tanto a que Gedeón como José estuvieran en una situación límite y en una situación humillante para sacarlos y enviarlos? ¿Sabe por qué? Escuche. Porque Dios tenía que asegurarse que esas 2 personas estuvieran completamente vacías de sí mismos. Completamente vacías de sí mismos. Vacías de metas, vacías de sueños, vacías de ideales, vacías de propósitos personales, vacías de aquello que para nosotros es tan normal. Escuche, nadie puede ser usado en los propósitos de Dios si primeramente Dios no lo vacía para que pueda ser lleno de lo que es de Dios. La iglesia no ha llegado a ser señal, la iglesia no ha llegado a cumplir los propósitos de Dios porque los miembros del cuerpo tenemos todavía muchos sueños, tenemos ambiciones, tenemos ideas, tenemos conceptos, tenemos cosas que llevar adelante que solo le pedimos a Dios, oh Dios, bendíceme para llevarlo adelante. Y Dios dice, no funciona así. Necesito que estés vacío para que Dios te pueda llenar. ¿Sabe una cosa? Gedeón le da a usted y a mí lo que yo llamo la vara de medir para entender cuál es el cuadro que usted está mirando. Lo que le estoy haciendo ver es que hay una enorme diferencia entre propósito y propósito de Dios. No puedo mezclar la palabra propósito con la palabra propósito de Dios. Y la manera de medir eso es lo que ocurrió con Gedeón. Déjeme mostrárselo, porque ahora va a entender por qué hablo de que Dios va a desnudar en este año a la codicia vestida de propósito. En este año 2009, Dios va a actuar en su iglesia y ¿sabe qué va a hacer? Va a hacer una separación. Y va a poner una señal en la frente de aquellos que en verdad sirven a los propósitos de Dios y va a humillar y avergonzar a aquellos que están sirviendo a sus propios propósitos personales. Para que usted entienda esto, yo hice una comparación y un ejemplo. Comparé el propósito de Dios con un niño recién nacido. Un niño al que los padres acaban de ponerle nombre. Cuando usted va a ver al niño le dicen el nombre. Y se llama Josecito, el niño. Y usted lo ve, y Josecito, de aquí y de allá, ¿sí o no? Pero el punto es que si viene un desconocido, dice, ¿cómo llama el niño? José. No, pero yo quiero saber el apellido. ¿Para qué quiere saber el apellido? Porque quiere saber a quién pertenece el niño. ¿Por qué? Porque el apellido es el que determina quién lo engendró. Porque José, en la tierra hay muchos. Pero el apellido determina quién es el progenitor.
quién es el que engendró, es decir, a qué familia pertenece ese niño que nació. De igual manera ocurre con el propósito de Dios. Para que la palabra propósito pueda llevar el apellido de Dios, lo que nació tiene que haber nacido de Dios. Si Dios no lo engendró, Dios no va a permitir que se le siga poniendo su apellido a lo que Él no engendró. Escuche, cuando escucho hablar en el presente a muchos ministros cristianos y aún hermanos, hablar de lo que ellos dicen que es el propósito de Dios para con su vida, encuentro al menos 4 cosas que no son de Dios y son del yo. ¿Sabe qué son? Búsqueda de fama, búsqueda de popularidad, deseos de protagonismo y búsqueda de reconocimiento. En el propósito de Dios está que yo sea reconocido, que yo sea popular y que yo sea famoso, que haya de mi persona un reconocimiento. ¿Sabe qué? Pareciera que los cristianos están diciendo que el propósito de Dios tiene una póliza de seguro que le asegura a todo el mundo que cuando está en el propósito de Dios va a ser grande ante los ojos de los hombres, va a tener poder, fama, dinero, popularidad y reconocimiento. ¡Error! Esta es la más grave tergiversación de la historia sobre el propósito de Dios. Propósito de Dios no son ninguna de esas ambiciones egoístas. Así que, hermano, cuando usted está ante esta clase de propósito, lleno de protagonismo, lleno de deseos personales y lleno de intereses personales, está ante la codicia y la ambición vestida de propósito de Dios. Pero no es en verdad propósito de Dios. Entonces le digo de parte del Espíritu que el Señor a partir de este año ya no va a tolerar a aquellos que le ponen el apellido de Dios a sus propias ideas preconcebidas, las cuales se están llamando propósito divino. El Señor distinguirá entre los dos, entre los que sirven en verdad los propósitos de Dios y los que sirven a sus propios propósitos vestido de ropa de propósito divino. ¿Estoy siendo claro? Así que, hermano, ¿a qué lo lleva usted y a mí esto? A revisar y a poner delante de Dios todos aquellos metas, sueños, anhelos e intereses que nosotros decimos que son de Dios, para que realmente pasen por el fuego purificador y Dios queme lo que quiera. Y si nada queda, que no quede nada. Pero ¿sabes una cosa? Señor, cuando me vaciaste te alabo. ¿Por qué te alabo? Porque ahora seré lleno. ¿De qué seré lleno? De tu verdadero propósito para esta época, este tiempo, para cumplir lo que tú quieres para conmigo. No deseo de realización personal, sino lo que tú quieres para conmigo. ¿Estoy siendo claro? El cuarto punto en esta tarde es prácticamente el punto más trascendente que afecta no a la iglesia como hasta ahora hablé, sino al mundo. Y quiero que escuche muy bien con oídos atentos y mire muy bien con ojos atentos lo que voy a decirle de parte de Dios. Este es el año de ver y de entender la señal del Euroclidón financiero mundial. Es el año de ver y entender la señal del Euroclidón financiero mundial. Euroclidón es el nombre de un viento huracanado que se menciona en Hechos capítulo 27, que ahora vamos a entrar a mirar ese capítulo, porque ese capítulo el Espíritu Santo me mostró que era un capítulo profético que estaba hablando de las señales de los tiempos y que nunca yo en mi vida lo podía haber visto como el Señor me lo mostró. No es un relato de unos acontecimientos que le sucedieron a Pablo. No, 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 no. Es una radiografía profética de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Lo primero que quiero decirles es esto. A partir de este año, escuche bien, y lo que queda de este ciclo, la experiencia económica, la experiencia financiera, la experiencia política, la experiencia social, la experiencia religiosa, la experiencia eclesiástica, la experiencia ministerial o académica que teníamos hasta el día de ayer, no servirá de nada. No servirá de nada, dice el Señor, absolutamente de nada. Es más, Dios mismo está provocando en la sociedad un desconcierto mundial.
en cuanto a las decisiones a tomar y en cuanto al rumbo a seguir. ¿Para qué? Para que a través de este golpe a la sabiduría humana